Javier Duarte, el ex gobernador preso por diversos delitos, fue vinculado a otro, peculado, 5 millones. Eso lo mantendrá en la cárcel varios años más cuando se pensaba que quedaría libre en abril próximo. Pero ahora el centro de la atención está en su esposa, o ex esposa, ya no sabemos, Karime Macías. A Javier Duarte le llovió sobre mojado, ya estaba listo para salir de la cárcel, ya hasta había organizado una fiesta de despedida ahí en su propia celda, en el reclusorio norte, invitó a otros presos, música, vinos incluidos, les regaló aparatos, la radio, la televisión, equipos que él tenía en su celda y que ya no iba a ocupar, dice. Pero ahora está vinculado ya a otro proceso por otro delito y la Fiscalía General de la República lo acusa de peculado por 5 millones de pesos en daño a un fondo destinado a obras de salud. Debían beneficiar a niños y adultos mayores en Veracruz en 2012. Dicen los que saben de estas cosas que el delito del que lo acusan ahora podría meritar de resultar culpable hasta 14 años más de cárcel. Duarte no se mostró sorprendido de la decisión del juez cuando lo vinculó a proceso, ya lo esperaba. Gana otra vez la política a la justicia, le dijo al juez. Porque sí, si ya se sentía a punto de salir de prisión, porque los delitos por los que lo acusó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pues ya estaban o purgados o cumplidos a medias, pero por haberse declarado culpable y por buen comportamiento. Hágame usted favor, por buen comportamiento podría salir antes. Por eso su fecha de salida era el 15 de abril de este año. Ya se veía en Londres, donde vive Karime y sus hijos. Y precisamente Karime Macías de Duarte, la esposa del gobernador preso, está en el ojo del huracán. Se había mantenido durante un par de años en silencio mientras México insistía en su deportación y ella insistía en el asilo político. Finalmente le concedieron el asilo y eso cancela de inmediato el proceso de extradición. ¿Por qué la quería de regreso a México? Porque Karime Macías Tubilla está acusada de corrupción, de peculado, de administración fraudulenta, de lo que se le ocurra que tiene que ver con el mal manejo de recursos que tenía bajo su responsabilidad cuando fue presidenta del sistema DIF estatal en Veracruz. Recuerde usted que cuando se entregó Javier Duarte en Guatemala, publicó un video en el que decía que se entregaba, sí, pero a cambio de que dejaran en paz a su familia. Me entrego precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos, y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno. Bueno, pues ahí está. Me entrego para que paren la persecución contra mi familia y su esposa Karime Macías. Pues estuvo entonces en condiciones de irse a Londres, llegó allá en 2017, pidió asilo político porque, si bien había un acuerdo con Javier Duarte, ella también había sido denunciada, acusada de un daño patrimonial por 112 millones de pesos en perjuicio de los veracruzanos. Recursos que habrían sido desviados del DIF estatal a 6 empresas fantasma cuando ella era la presidenta del sistema. 112 millones. Sí que buscaba la abundancia que repetía que merecía. Habrá quienes no lo recuerdan, ¿no? Había una bodega donde tenían guardados, no sé, cantidad de cosas, incluso hasta mexicanos por la corrupción, mexicanos por la corrupción. Hizo un documento en donde habla de un desvío de 415 millones de pesos en su momento. Y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan. A ver, pon el cuaderno en esta bodega. Sí merezco abundancia, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo. La orden de aprehensión contra Karime Macías se libró en mayo de 2018. Hubo una orden de captura, la Interpol activó en mayo de 2018 una ficha roja en más de 190 países y el 29 de octubre de 2019 fue detenida en Belgravia, uno de los barrios más exclusivos de Londres, cercano al Palacio de Buckingham. Días después, en noviembre, el 5 de noviembre de ese 2019, la Corte de Magistrados de Westminster determinó que pagara una fianza de 150,000 libras esterlinas para enfrentar el proceso de extradición en libertad, 3,5 millones de pesos. Tenía que presentarse cada semana a firmar en una estación de policía, tenía prohibido acercarse a terminales marítimas, a aeropuertos, a trenes,
En fin, así pasó los últimos años. Y hace unos días, el Ministerio del Interior británico resolvió concederle asilo político y retirarle el brazalete electrónico que portaba desde enero de 2020. Mucha historia en este tema, mucho que podríamos platicar, pero lo cierto es que el gobierno mexicano, la presidenta de México, no está de acuerdo con que el Reino Unido le haya dado asilo político a una presunta delincuente. Y por eso se va a quejar. Entonces, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos. Karime está pues totalmente libre y parece que también divorciada de Javier Duarte, si es que es cierto lo que publicó el diario Reforma en una nota que decía que el divorcio de Javier Duarte y Karime Macías habría tenido lugar en octubre del 2019. Seguiremos atentos a esta telenovela judicial de los esposos delincuentes viviendo en continentes separados.